Para este tema, es necesario que recordemos los diferentes tipos de átomos de carbono que existen en una estructura hidrocarbonatada. Este tema lo habíamos revisado anteriormente, pero hoy vamos a recordar un poquito de eso. Tenemos que existen cuatro tipos de átomos de carbono. El carbono primario es aquel que está unido únicamente a un átomo de carbono. El carbono secundario es aquel que está unido a dos átomos de carbono. El carbono terciario es aquel que está unido a tres átomos de carbono y el carbono cuaternario es aquel que está unido a cuatro átomos de carbono. En esta estructura nosotros podemos identificar estos cuatro tipos de átomos de carbono. Tenemos este como un carbono primario, ya que únicamente está unido a un átomo de carbono y sus otros tres enlaces los comparte con tres hidrógenos. Este es un carbono secundario, está unido nada más a dos átomos de carbono y sus otros dos enlaces los comparte con átomos de hidrógeno. Este es un carbono terciario, está unido con tres átomos de carbono y únicamente tiene un átomo de hidrógeno. Y este último es un átomo cuaternario, sus cuatro enlaces los tiene compartidos con cuatro átomos de carbono. Identificar estos tipos de átomos de carbono es necesario para que nosotros podamos identificar los diferentes tipos de alcoholes. Este es una estructura, un alcohol. Lo podemos identificar porque tiene el grupo oxidrilo en su estructura. La pregunta es, ¿qué tipo de alcohol corresponde? Este es un alcohol primario porque el grupo oxidrilo está unido a un carbono primario. SCH2 tiene un enlace con un carbono nada más. Los otros tres enlaces los comparte, uno con el grupo oxidrilo y dos con hidrógenos. Por lo tanto, como es un carbono unido con un solo carbono, es un carbono primario y el alcohol es un alcohol primario. En esta otra estructura, aquí tenemos el grupo oxidrilo, el OH. Ese OH está unido a un carbono que a su vez está unido a dos carbonos. Por lo tanto, es un alcohol secundario. Y este último está su grupo OH unido a un carbono que está unido a tres átomos de carbono. Por eso este le corresponde a un alcohol terciario. Espero que de esa manera sea más claro el poder identificar los diferentes tipos de alcoholes. Vamos a revisar la nomenclatura IUPAC para los alcoholes. Tenemos cuatro reglitas y en lo general son las mismas reglas que hemos utilizado anteriormente. Tenemos esta estructura. En esta estructura nosotros podemos observar que hay un grupo oxidrilo, por lo tanto corresponde a un alcohol. Ese grupo oxidrilo está unido a un carbono que a su vez se une con un solo carbono, por lo tanto este es un alcohol primario. Lo primero que tenemos que identificar nosotros en esta estructura pues es precisamente la ubicación del OH para poder determinar que se trata de un alcohol. Una vez que hemos identificado eso, pues seleccionamos nuestra cadena principal. Aquí no hay ningún problema, es una cadena lineal, no tenemos ramificaciones. ¿Cómo vamos a numerar? Vamos a numerar el carbono por el extremo donde esté más cercano el OH. Es decir, para este caso vamos a numerar de derecha a izquierda. Y vamos a tener así que este es el carbono 1, este es el carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Como no tenemos ramificaciones, aquí tenemos todo lo necesario para ponerle nombre. 1, porque el grupo OH está en el primer carbono. Butanol, porque tiene 4 átomos de carbono. Si se tratara de un alcano normal sería butano, pero en este caso como es un alcohol, le vamos a colocar la terminación característica de los alcoholes, ol, por lo tanto es butanol. 1, butanol. Para este otro ejemplo, tenemos esta estructura. Aquí el grupo OH está unido a un carbono que a su vez se une con dos átomos de carbono, por lo tanto este es un alcohol secundario. Una vez que hemos identificado el OH y que hemos determinado que se trata de un alcohol, procedemos a identificar la cadena principal. La cadena principal para esta estructura es esta que está aquí. Si se dan cuenta, el carbono al que está unido el OH forma parte de la cadena principal, pero se extiende hacia los dos lados.
Es decir, de ese carbono donde está el OH hacia abajo y hacia la izquierda. Siempre debemos de encontrar la cadena más larga y seleccionarla como cadena principal. Como del lado derecho el grupo OH está más cercana al extremo que del lado izquierdo, entonces de esa manera vamos a numerar colocando aquí el carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. Si nosotros numeráramos en sentido contrario, el OH nos quedaría en el carbono 5 y entonces el número localizador es mucho más grande, por eso sería un error. Esta es la numeración correcta. Una vez que hemos numerado, nos damos cuenta que tenemos dos grupos alquílicos, uno aquí arriba y otro acá abajo. ¿Cómo se llaman esos grupos alquílicos? Bueno, en la parte de abajo tenemos un metil y en la parte de arriba pues es igual, también se conoce como metil. Ya tenemos todo lo necesario para darle nombre. ¿Qué hay que hacer? Hay que ordenar. Tenemos dos ramificaciones, ¿sí? Nada más. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a identificar a la cadena principal 6 átomos de carbono, por lo tanto es un hexano, pero como se trata de un alcohol, vamos a colocarle la terminación ol y por lo tanto va a ser un hexanol. ¿En qué posición está el grupo oxidrilo? En el carbono 2, por lo tanto va a ser 2-hexanol. Tenemos dos tipos de ramificaciones, los dos son metiles, no hay que ordenar alfabéticamente. ¿En qué posición están los dos grupos metílicos? En el carbono 4. Por lo tanto, vamos a colocar 4,4 guión di para indicar que son esas dos posiciones que hemos indicado, y los grupos metil, ¿sí? Y así tenemos el nombre correcto para esa estructura. 4,4-dimetil 2-hexanol. Para esta siguiente estructura, es una estructura un poquito más compleja. Tenemos aquí el OH. El OH está unido a un carbono y ese carbono a su vez está unido a 3 átomos de carbono. Por lo tanto, este es un alcohol terciario. Una vez que hemos identificado el grupo oxidrilo en la cadena, vamos a verificar la cadena principal, ¿sí? Para este caso, la cadena principal es esta que tenemos aquí encerrada. Ahora, lo que tenemos que hacer es numerarla. La vamos a numerar por el extremo, donde el número localizador sea más pequeño para el OH. En este caso, vamos a empezar acá, en la parte de arriba. Este va a ser nuestro carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, 7, 8 y carbono 9. Una vez que hemos identificado la cadena principal, que sabemos el grupo oxidrilo, que repito, no tienen carbono, por lo tanto no forma parte de la cadena principal, pero el carbono al que está unido el OH debe ser parte de la cadena principal. Tenemos, como podemos observar, 4 ramificaciones. Esta de aquí, una segunda ramificación, una tercera ramificación y una cuarta ramificación. ¿Cómo se llaman estas ramificaciones? Esta primera es un metil, esta segunda es un metil, esta tercera es un etil y esta cuarta, igual que las dos primeras, se trata de un metil. Una vez que identificamos todo esto, ya tenemos lo necesario para ponerle nombre a la estructura. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Ponemos 3-nonanol porque la cadena corresponde a 9 átomos de carbono. Si se tratara de un alcano normal sería un nonano, pero como tiene un grupo OH, entonces es nonanol. ¿En qué posición está el grupo OH? En el carbono 3, por lo tanto es 3-nonanol. Tenemos dos tipos de grupos alquílicos, metil y etil. Alfabéticamente hay que ordenar primero al etil. Por lo tanto, ponemos 4-etil porque la posición del etil es en el carbono 4 de la cadena principal. Posteriormente, tenemos 3 grupos metil. ¿En qué posición están los grupos metiles? Están 3, 6 y 8. Por lo tanto, colocamos esos números. Inmediatamente después, colocamos un prefijo que nos indica que son 3, tri. Y como los 3 grupos son metiles, ponemos metil. Y este es el nombre correcto para esa estructura. 4-etil, 3, 6, 8, trimetil, 3, nonanol.